Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio Voces Jóvenes. Yo soy Meritzi Iglesias. Gracias por acompañarnos un viernes más. El tema del día de hoy es literatura juvenil. Muchos de los jóvenes relacionamos este tema de la lectura con cosas aburridas, tediosas, quizá con cosas de un poco más de adultos. Solamente el 0.2% de la población tiene la cultura de la lectura y el 1.8% de libros son leídos al año, es decir, menos de 2 libros por persona al año. Para hablarnos de este tema tenemos el día de hoy de invitada a la maestra Citlali Rodríguez Ferrer. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muchos saludos a todos los que ven tu programa, que seguramente debe ser mucha gente. Ojalá que podamos invitarlos a que lean, a que se animen a leer. Eso que decías de que la literatura a lo mejor resulta aburrida, yo creo que no. El problema es que no existe la cultura en nuestro país de leer. Así es, y justamente este es el propósito de este programa, de tratar de que la gente y los jóvenes sobre todo creemos ese hábito de la lectura. ¿Qué opinas tú sobre el desinterés general hacia la lectura aquí en México? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con los medios y precisamente los medios como que no han sido muy amigos de la literatura. Por otra parte, hay mucha gente que no sabe leer, nada menos en el pueblo donde yo vivo, la mayoría de las mujeres no saben leer. Entonces los que leen, los que sí saben leer, en lugar de leer, ¿qué hacen? Juegan videojuegos, están en el internet, están en el famosísimo Facebook, etcétera, etcétera, pero no van a ir a una biblioteca a tomar un libro y a ponerse a leer. El ejercicio de la lectura sí requiere concentración, requiere tiempo, pero yo digo que el que es mordido por la literatura ya no puede abandonarla. O sea, Una nada vez que más te atrapa ya es no muy puedes difícil. abandonarla, porque un libro te va a llevar a otro y a otro y a otro y es un camino inagotable. Claro, es triste ver que eventos, por ejemplo, ferias de la lectura, librerías o eventos justamente para mostrar libros, muchas veces se encuentran escasos de público. Claro. ¿No? Cuando son eventos muy ricos, obviamente que nos pueden transportar, porque la lectura nos transporta a lugares inimaginables. ¿Cómo ves tú la lectura entre los jóvenes y los adolescentes? Pues creo que en los últimos tiempos, precisamente aquí en Morelos, en Cuernavaca, sí ha habido un cambio. Por ahí hay varios proyectos, como la Biblioteca Vagabunda, como la feria famosa del libro que se hace en el Jardín Borda, que sí ha generado lectores. Por ahí también está en el centro de la ciudad un callejón donde Sí, suelen vender libros, además a todos bastante los fines de semana, justamente. bastante accesibles, ¿no? El precio no es el precio regular que encuentras en las librerías. Entonces eso como que sí ha ido generando interés en los jóvenes. Los jóvenes particularmente veo que están más interesados, por ejemplo, en el cómic, en la manga, eh, como en la novela visual, que en la palabra escrita. Pero finalmente, bueno, pues es un trabajo que hay que ir fomentando y una de las alternativas precisamente que lo ha ido generando es la Escuela de Escritores, que está aquí en Cuernavaca, la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, que además este año cumple 14 años. Claro, porque no solo es importante, obviamente, promover el espíritu de la lectura, sino también el de escribir, como nos comentabas. Es tanto muy importante leer como también es muy importante escribir. ¿Qué Claro. otros beneficios, aparte de los obvios, nos trae la lectura? Bueno, la lectura, sobre todo lo que va a permitir es que los individuos no sean, no vivan hipnotizados, sometidos, aletargados, sino que abran su mente y tengan otras ideas. O sea, a veces uno crece nada más empujado por una tradición o por una manera de vivir y no te imaginas que puedes vivir de otra manera. Leyendo descubres que hay otras maneras de vivir, otras maneras de resolver la vida, otras maneras de abordar los temas y las aventuras. O sea, leer es una aventura. Incluso de entender lo que está pasando en el presente, ¿no? Porque Claro, muchas veces nos preguntamos de algunas cosas, pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué está pasando aquello? Sin embargo, si leemos un poquito, nos podemos dar cuenta que estas cosas tienen una razón de
el pasado, ¿no? Entonces Claro. nos ayudan a entender incluso nuestro presente. Y además, bueno, generar, el lector también va a saltar a la literatura. O sea, ¿cómo salta la literatura? No, un buen lector no se va a conformar con leer, sino que va de pronto a necesitar también escribir. ¿Y qué va a escribir? Bueno, pues va a hablar en sus textos de lo que vive, de lo que ve. Precisamente, fíjate, por ejemplo, la literatura latinoamericana, el famosísimo boom de la literatura, tuvo un gran efecto en otras tierras, o sea, del otro lado del mar, ¿no? Sí. En Europa, porque los escritores hablaban de lo que allá no se vive, o sea, hablaban de su realidad, de su tierra, de la luz, de toda una cultura que no precisamente es la europea. Entonces, bueno, la literatura tiene un poder en ese sentido sensacional porque puede provocar cambios que a lo mejor de otra manera casi no se perciben, ¿no? Así es. ¿De qué manera los jóvenes podemos romper con la creencia de que la lectura es aburrida? Pues yo lo que les propongo siempre a los jóvenes es que vayan a una librería o vayan a una biblioteca y tomen el libro que les llame la atención. O sea, a lo mejor les llama la atención el color, el título, la portada, y que lo abran al azar en la hoja que sea y que lean un parrafito. Si ese parrafito los atrapa, es que ese libro lo deben leer. A veces uno piensa que todos los libros que están en una mesa de novedades, por ejemplo, en una librería, son maravillosos y no todos son maravillosos. Claro, en gusto se rompen géneros, Exactamente. ¿No? Entonces, hurgar, ver, ser curioso. Hay que ser curiosos. Si se quedan nada más pasmados frente a un monitor, no van a hacer nada, ¿no? O sea, ahí está todo. Ese también, fíjate que ha sido un gran reto para los nuevos escritores. ¿Cómo podemos atrapar a nuevos lectores si el Internet es casi un dios? Así es. Vamos a ir a un corte, pero antes les recuerdo que estamos en redes sociales. En Facebook búsquenos como Voz Es y encuentren toda la información que tratamos en los programas. En Twitter encuéntrenos como Voz-Es y también tenemos los teléfonos aquí en producción para que dejen sus dudas y comentarios. El teléfono es 243-6200 con la extensión 189. Vamos a un corte y regresamos. Ya regresamos a este espacio Voces Jóvenes. Les recuerdo que nos sintonizan de forma simultánea por radio y televisión. Nuestras estaciones de radio las saludamos y les recordamos que el tema del día de hoy para los que apenas nos empiezan a sintonizar es literatura juvenil. Nuestras estaciones de radio 102.9 Cuernavaca, 100.5 Jojutla, 90.9 Yautepec y 1390 AM en Cuautla. Continuamos. Hace un momento veíamos que, bueno, es importante que si vamos a una biblioteca, a una feria de libro y vemos algunos libros, primero nos dejemos llevar por aquellos que nos llama quizá más la atención su portada, los colores, y de ahí empezar a darle una ojeada para empezar a crear el hábito de la lectura. ¿Qué lecturas serían entonces aquellas más recomendadas para empezar a forjar este hábito? Pues yo creo que lo ideal sería empezar con cuentos cortos, cuentos muy breves, minificciones, textos que pueden ser a lo mejor de la extensión de una línea, ¿no? Como aquel famosísimo de Monterroso que se llama El dinosaurio y que dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es un cuento. Entonces, por supuesto que uno diría, bueno, ¿y eso cómo que eso es un cuento si es muy breve? Sí. Bueno, en realidad es un cuento porque tiene personajes, tiene una situación dramática y además nos lanza a una profundidad. Y esta profundidad precisamente estriba en la reflexión que uno podría hacer a propósito de esas 7 palabras. Entonces, empezar con cuentos muy breves yo creo que es lo más recomendable, porque generalmente en las escuelas, digo primaria, secundaria, preparatoria, te dejan el novelón, nunca has leído nada y tienes que leer una novela, entonces los jóvenes lo que hacen o los niños es leen un resumen y se acabó. Y no es lo mismo leer por obligación que leer por gusto, ¿no? Es claro. Muy diferente, obviamente, porque las lecturas, como tú comentas,
que nos dejan en la escuela son obviamente enormes. Lees porque sabes que tienes que entregar un reporte de lectura, porque es tu calificación, por lo que sea. Y no es lo mismo que te sientes y disfrutes algo que tú quieres aprovechar, que tú quieres leer realmente. Entonces, empezar con algo muy breve e ir aumentando. Es casi como un deportista, ¿no? Que sale a caminar y después ya va a ir trotando y a lo mejor después corre y probablemente a lo mejor algún día corre un maratón. Lo mismo va a ser con la lectura. O sea, empiezan poco a poquito, disfruten, comenten. Es como un experimento. Empiecen con algo muy, muy breve y lo van a disfrutar más. Si empiezan con el novelón, seguramente lo van a abandonar. Sí, van a decir, no, detesto la lectura para siempre. Para los que apenas nos sintonizan, les recuerdo que el día de hoy nos acompaña la maestra Citlali Rodríguez Ferrer, con la que estamos platicando y pues nos está involucrando en todo este mundo de la lectura y obviamente también de la escritura, la importancia que es escribir. ¿Qué es lo que lleva a algunos, qué factores son los que influyen a que algunos exploten al máximo todos estos beneficios que nos ofrece la lectura? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la inteligencia de cada quien, con la necesidad de expresarse, con la necesidad de ser diferentes, ¿no? O sea, si yo quiero ser igual que la mayoría, pues entonces no hago nada. Si quiero ser un poco diferente, tengo que hurgar en otras cosas. Y la literatura, bueno, pues es muy, muy buena porque precisamente ofrece una gama impresionante de posibilidades, ¿no? Tanto del lenguaje, que cada vez es más pobre, por cierto, van a incrementar su lenguaje, van a incrementar su imaginación. La ortografía. La ortografía, que cada vez está peor. Entonces, yo creo que el beneficio que puede traer la lectura es enorme, ¿no? El valor de la palabra, por decir bien las cosas, uno puede pasar una frontera. Si uno no sabe expresarse, seguramente será confinado al peor sitio. Entonces, que le pierdan el miedo y que además, bueno, el tener la posibilidad de leer también los llevará a escribir. Escribir es un diálogo de uno mismo frente a un espejo estrellado y a oscuras. Y justamente es para donde iba, decíamos que es muy importante leer, pero también escribir, crear cosas nuevas. ¿Cómo y en qué beneficia a los jóvenes escribir? Aunque sea para uno mismo, porque muchas veces escribimos en un diario, no sé, en algo, una bitácora. ¿Qué tan importante es la escritura? Pues la escritura yo creo que es curativa. En primer lugar, va a permitir que el individuo se conozca, se reconozca, se reconstruya, descubra cómo va cambiando su discurso, su ánimo, pero también cómo va a también poder conservar el espíritu que tiene, o sea, conserva su esencia, pero va transformando su lenguaje. Entonces, es curativa, es divertida, además, bueno, hasta se pueden conseguir novios o novias cuando escriben bien. Me acuerdo que antes en la Ciudad de México, por ejemplo, había quien escribía cartas de amor en una plaza, ¿no? Sí. Bueno, el que escribe puede conquistar a quien quiera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy divertido. Ahora, precisamente con el Internet, los jóvenes están escriben en sus chats o en sus twitters y cosas así. Pero bueno, sería bueno que también escribieran en una libreta para que se quede eso ahí. Sí, es totalmente diferente. Como que cuando escribes en una hoja de un papel involucras más sentimientos, tienes igual y más tiempo de pensar, ¿no? Que cuando estás frente a una computadora y estás platicando con alguien por chat, como nos comentabas. O sea, es como más íntimo. Así hay una conexión con el individuo, con su ser, ¿no? Con su esencia. Entonces, yo creo que los jóvenes no solamente se deben de quedar como en la rayita que hacen en un grafiti ahí horrendo y pobre, sino que se queden en un pensamiento que puede trascender su propia época, ¿no? ¿Cualquier chico o chica puede aventurarse en este mundo de la escritura o tienen que tener algún conocimiento previo acerca de algo? No. Yo creo que
la literatura, eso se piensa, ¿no? Que las bellas artes solamente son para los especialistas. No, las bellas artes son para todo aquel que esté dispuesto a sentir, que se acerque y que sienta algo. Y bueno, por supuesto que tendrá que ir depurando y tendrá que ir construyendo un oficio. Es un oficio que se tiene que ir perfeccionando, pero es para cualquiera. Precisamente la escuela de escritores permite que ingrese cualquier individuo interesado en escribir. No tiene que tener un grado académico para inscribirse, ¿no? Y justamente a la gente que quiera acercarse a esta escuela para escritores de Ricardo Garibay, les vamos a dar los teléfonos, son 314-5002 y 314-5023. Como decías, no es necesario que alguien tenga experiencia, sin embargo, en esta escuela los pueden guiar, les repito los teléfonos, 314-5002 y 314-5023. Vamos a ir a un corte, no se despegue y regresamos. Ya regresamos a nuestro último bloque, continuamos hablando de literatura juvenil. Hace un momento ya empezamos a entrar un poquito también en la escritura. En el bloque anterior eso fue lo que estuvimos tratando, la escritura. ¿Qué habilidades y conocimientos se necesitan para poder aprovechar al máximo todas las vertientes que tiene este arte? Bueno, en primer lugar tiene que ser un gran lector. O sea, el que escribe no se puede conformar con esta intención interna, ¿no? Que lo obliga a tomar una hoja y un papel, un papel y un lápiz y escribir. Porque entonces el peligro es que uno lo que escribe puede calificarlo como la obra maestra que va a ser premiada y que te va a llevar a la fama, y no, resulta que lo que tú escribiste ya lo escribió otro y que no tiene nada de original, porque además resulta que no hay nada original. Esa es una de las tragedias, ¿no? Sí. Para los artistas, porque resulta que todo ya se ha dicho, que todo se ha dicho además de manera magistral. Entonces, en ese sentido uno diría, bueno, ¿para qué decir algo? No, por supuesto que sí hay que decir y hay que decir mucho. Lo que importaría precisamente es la perspectiva desde la que se va a decir. O sea, si los temas han sido los mismos desde la antigüedad. Desde los griegos son los mismos temas. Los problemas siguen siendo los mismos. Entonces, ¿qué es lo que puede ser diferente? La manera en la que yo lo diga. La combinación que yo pueda hacer de las palabras. Inclusive, la gran tragedia para el que escribe es que la palabra no es de uno. La palabra que decimos no es nuestra, es del dominio público. Así es un discurso solamente que se continúa a lo largo de los años. Claro, ¿no? una tradición, ¿no? Es una tradición. Vamos continuando ese discurso y poco a poco le vamos dando nuestro sello personal de alguna manera. Claro, y ese sello personal es el que va a permitir que la obra sobresalga y tenga una importancia y tenga un valor. Por otro lado, bueno, el diálogo que se va a establecer entre el lector y el texto escrito es muy interesante porque el lector también se reconoce en otros autores. O sea, precisamente a partir de una tradición y a partir de los símbolos y de los arquetipos y del contenido, ¿no? De la esencia del texto, uno se puede reconocer. Por eso uno prefiere tal o cual autor, porque se parece a uno o porque uno se reconoce en ese texto. ¿Qué tanto se gestan escritores o filósofos o poetas aquí en el estado de Morelos? Bueno, hay muchos, ¿no? Ahora incluso nos estamos sorprendiendo porque ya hay algunos premiados, ¿no? Que precisamente que han salido de la Escuela de Escritores, que ya tienen premios, que ya les están publicando. Eso es muy bueno. Quiere decir que el Estado no solamente se va a distinguir por lo que ya se distingue, sino que también por escritores. Así es, las carreras de literatura y filosofía ayudan cuando se desea ser escritor, filósofo, poeta, literario. Pues mira, yo creo que no necesariamente, ¿no? A veces
Uno piensa que estudiando letras hispánicas o letras inglesas se va a convertir uno en un escritor, y a veces en lo que terminas es más bien en dedicarte a un análisis más académico de la obra, etc. Hay sorpresas, ¿no? O sea, podemos ver sorpresas desde Juan José Arreola, que nada más estudió hasta la primaria, solo terminó la primaria y después fue autodidacta, pero que sí fue un gran lector. O sea, el que tengas un grado académico no te asegura que vas a ser un escritor. El que tengas una formación académica no te asegura que vas a hacer una obra. Te puede ayudar, sí, la filosofía te puede ayudar, pero también te puede ayudar la ingeniería, o también te puede ayudar cualquier otra carrera te puede ayudar. O sea, Claro. yo creo que hay que tener una visión panorámica de la vida para poder escribir. ¿A dónde acudir para orientación vocacional en caso de sentirnos atraídos por este arte? Pues yo los invito que vengan a la Escuela de Escritores, en la que además yo he sido maestra desde hace ya muchos años. La escuela tiene 14 años. Ahora además estamos entrando en una nueva temporada donde vienen escritores con mucha trayectoria que seguramente van a generar procesos creativos interesantes en los jóvenes que están en la escuela. Estamos en periodo de inscripción, entonces acérquense, platiquen con nosotros allí y anímense. ¿Cuánto tiempo tiene la escuela? La escuela tiene 14 años desde que se fundó. Ha ido cambiando y en este momento que, bueno, que yo estoy allí al mando, estoy agarrando los cuernos del toro, espero que genere escritores muy subversivos, muy divertidos y muy distintos. Entonces, acérquense. ¿Cuál es la metodología que maneja la escuela? ¿Son talleres, igual clases presenciales? Mira, la escuela está organizada como un diplomado. Entonces, los que asisten al diplomado tienen que cubrir con una serie de materias que, por supuesto, tienen que ver con el proceso creativo, con los distintos géneros que se tienen en la literatura, y también tenemos talleres libres, que esos puede venir cualquiera, no necesariamente alguien que quiere hacer todo el diplomado, en donde también abordamos algunos géneros como autobiografía, cuento, novela, etc. Pero en el diplomado sí es como muchísimo más puntual. Ahora, lo que es una maravilla es que los jóvenes que están en la Escuela de Escritores, o los alumnos, van a tener contacto directo con escritores que están en activo, que están publicando y que tienen una obra y que tienen una trayectoria. Entonces eso permite avanzar mucho más rápido en ese camino. Claro, e involucrarte de forma directa con personas que lo están viviendo. Exactamente. ¿Se divide en niveles este diplomado o cómo se organiza? Como lo hemos ido manejando, es que aquel que entra se integra a un grupo que ya está. Entonces, eso también permite que el alumno va siendo empujado o jalado por los que ya llevan un tiempo en la escuela. Entonces, anímense, no hay límite de edad, no hay, lo único que se necesita es que tengan muchas ganas de escribir y de leer. Así es, que eso es lo importante, las ganas. ¿Cuál sería tu invitación para los jóvenes para que se acerquen a este arte para concluir? Pues que se desconecten un poquito de la tecnología y que se acerquen a la palabra escrita, que tiene una profundidad y un valor enorme. Que se acerquen, que se desconecten y que se acerquen. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Les voy a recordar los teléfonos de la escuela. Es 314-5002 y 314-5023. También les recuerdo los teléfonos aquí en producción, 243-6200 con la extensión 189. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Meritzi Iglesias. Esto fue el programa Voz es Jóvenes. Les recuerdo que la escuela se llama Escuela para Escritores Ricardo Garibay. Muchísimas gracias, los espero el próximo fin de semana. Que tengan un excelente día.